Buenas noches, apreciados amigos y hermanos. Es para mí una bendición de Dios el poder estar con ustedes nuevamente. Les invito para que veamos el siguiente video. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14. Nos dice: el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Oremos. Papito Dios, que estás en los cielos, que gobiernas toda la creación, estamos ante ti, Señor, como tu palabra nos dice, reunidos en armonía por tu gran misericordia, Señor. Te damos gracias porque es por tu voluntad perfecta que podemos estar aquí aprendiendo tu palabra, dispuestos cada uno de nosotros en el lugar que tú nos has colocado para escucharte, para hablar, para aprender lo que tú nos quieres enseñar y para vivir como tú quieres que vivamos. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos físicos, nuestros oídos espirituales, nuestra boca, para hablar conforme tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y de antemano, Señor, te damos toda la alabanza, toda la exaltación, todo el reconocimiento, porque solamente a ti te pertenecen. Muchas gracias, Señor. Amén. El título de nuestra enseñanza en esta noche es Mi amistad con Dios. Recordemos lo que sucedió aproximadamente hace 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo nació cuando el Imperio Romano estaba en su auge y nació en la provincia de Judea. En esa provincia y en todo ese tiempo, en la mayoría de lo que es el límite, la frontera del mar Mediterráneo, estaba gobernando el Imperio Romano, que fue uno de los grandes imperios, y ese imperio duró aproximadamente 500 años. La capital de ese imperio fue Roma. Roma fue el centro del mundo de ese momento. Y Roma se fue extendiendo aproximadamente, como les decía, por 500 años. Y una de las grandes virtudes de ese imperio eran las vías. Por eso surgió un pensamiento que hasta ahora nos alcanza. Todos los caminos conducen a Roma. Roma se extendió, como les decía, por gran parte del imperio en ese momento, de los límites del mar Mediterráneo. Y vamos a estudiar en esta noche cómo nosotros hemos buscado a Dios y cómo Dios nos buscó a nosotros. Y como les decía, el título de nuestra enseñanza es Mi amistad con Dios. Nosotros procuramos desde el principio de nuestro nacimiento, dice la Biblia, que cada uno de nosotros tiene en su vida ese deseo de buscar a Dios, de aprender de Dios. Y lo buscamos de muchas maneras, así como lo estudiábamos, lo recordábamos. Buscando a Roma se hicieron muchas vías. El ser humano, desde su mismo nacimiento, ha buscado acercarse a Dios de muchas maneras, por muchas vías.
Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, desde el principio ha establecido una sola vía, y lo vamos a estudiar y lo vamos a recordar. La mayoría de ustedes conmigo sabemos, como dice la Biblia, que el único camino que conduce a Dios Padre es el Señor Jesucristo. Aunque tengamos y hayamos ingresado a muchos lugares o entrado por muchas vías, tal vez costumbres, tal vez religiones, y salimos, pasamos por ahí y nos encontramos vacíos. Recordemos, Dios desde el principio, nuestro Padre Celestial, estableció una sola vía. Y desde el principio ha querido Él tener una comunicación directa con nosotros. Vamos a leer como punto número 1 que nos dice: el Señor creó los cielos y la tierra, pero reservó un jardín, un huerto, un lugar especial para colocar a Adán y a Eva. Dios quería que su creación tuviera una relación directa, personal con Él. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, encontramos esa evidencia. Nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Un lugar especial. El Señor había creado ya todo, pero estableció un lugar preciso, dice la Biblia, hermoso, completo, en el cual colocó al hombre y a la mujer. Les hizo algo especial, como diríamos nosotros, un apartamento o una casa en la cual Dios pudiera estar cerca de ellos, y lo colocó allí porque Él quería tener comunión. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 y el 9, como segundo punto, dice: Dios siempre ha querido comunicarse directamente con la humanidad. Por eso colocó allí a Adán y a Eva, donde el Señor iba a tener una comunicación directa con ellos. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 y 9 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios sabe dónde estaban ellos y Dios sabe dónde estamos nosotros. Pero el Señor, en su anhelo de que el hombre le hablara a Adán y Eva, preguntó: ¿dónde están ustedes? ¿El Señor no sabía? Sí. El Señor conocía qué había sucedido, qué había pasado. Pero el Señor quería y buscaba y busca, así como con Adán y con Eva, que ellos reconocieran, pidieran perdón, hablaran con Él, tuvieran comunicación con Él. Y por eso preguntó. Y hoy también nos pregunta, Dios también le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué ha pasado con usted? Desde el momento en que fue engendrado, ha crecido, ha vivido y ha probado muchas cosas, el Señor le pregunta y nos pregunta: ¿dónde están ustedes? ¿Qué han hecho con su vida? ¿Han aprovechado su vida? ¿O qué ha sucedido con lo que yo les puse en su mano? Tal vez con su misma vida, con su familia, con el trabajo, con el estudio, con las capacidades. ¿Qué ha pasado con todo eso? Nos pregunta el Señor en esta noche. Miremos el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 11 en adelante. Nos dice: el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo.
Cuando Moisés regresaba al campamento, su siervo Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la carpa de reunión. Moisés le dijo al Señor: tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dijiste a quién ibas a mandar conmigo. También me dijiste que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. El Señor estableció a Adán y a Eva para hablar con ellos. Pero Adán y Eva no hablaron como Dios quería, no le respondieron en su comunicación como Dios quería. Luego encontramos aquí que Moisés también, dice la primera parte de este versículo 11, que el Señor le hablaba a Moisés cara a cara. Es algo que es causa de emoción poder hablar con el Señor directamente. Moisés tenía esa bendición de hablar cara a cara con el Creador, con su Padre. Inicialmente el Señor nos preguntaba y nos pregunta: ¿dónde estás tú? Y ahora en este versículo nos dice y nos muestra, nos enseña que Moisés tenía esa bendición de hablar cara a cara. Pero en esta noche también, para todos ustedes y para mí, inicialmente nos pregunta: ¿dónde estás? Pero también nos dice: yo quiero hablar contigo cara a cara. O sea, quiero que tengamos esa comunicación directa. El versículo clave de esta enseñanza nos dice que el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Amistad personal. Hablar cara a cara con nuestro amigo. Ustedes y yo tenemos amigos y procuramos reunirnos con ellos, procuramos hablar, charlar con ellos, y aunque nos llamamos, preferimos muchas veces tener ese encuentro donde nos vemos cara a cara. Y Moisés tenía esa bendición. Y lo estamos leyendo en el libro de Éxodo capítulo 33, donde nos dice la primera parte en el versículo 11 que el Señor le hablaba a Moisés cara a cara. Es una bendición el poder hablar con el Señor, con nuestro Creador, con nuestro amigo, con nuestro Padre. Hablar cara a cara. Y Moisés tenía esa gran bendición. Y dice la Biblia que como cada quien habla con su amigo, hacía Moisés con el Señor. Pero también nos dice la Biblia que aunque hablaban cara a cara, no se veían. Que Moisés hablaba como quien habla con el invisible. O sea, Moisés, dice más adelante la Biblia, que Dios le permitió a Moisés ver sus espaldas, porque si veía su cara, moría por la gloria, el esplendor. Y los seres humanos no podemos hacerlo por ahora, pero tenemos una esperanza, todos nosotros, los que lo hemos recibido en nuestro corazón, y todos ustedes que van a recibirlo en su corazón, tenemos la esperanza, la seguridad, la confianza que un día vamos a ver a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, a nuestro Dueño. Lo vamos a ver cara a cara, y dice la Biblia que vamos a hacer como Él es, porque el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Este cuerpo nuestro es pecaminoso, pero el Señor nos va a cambiar este cuerpo por un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Moisés le estaba haciendo una petición al Señor, le estaba haciendo un reclamo, le estaba diciendo:
papito Dios, pero tú me dijiste, y voy a leer el versículo 12 en adelante de ese capítulo 33, versículo 12. Moisés le dijo al Señor: tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dijiste a quién ibas a mandar conmigo. También me dijiste que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Es una charla con un amigo. Y tenía ese amigo, Moisés, con ese amigo mucha confianza, tanto que le hizo ese reclamo: pero tú me dijiste y yo no lo he visto. Si en verdad, versículo 13, si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. El Señor había colocado a Moisés en un lugar preeminente de autoridad, pero le había dado una gran responsabilidad: sacar a su pueblo, al pueblo de Israel que estaba en esclavitud. El Señor le puso esa gran tarea, pero el Señor sobre esa gran tarea le dio la gran oportunidad de hablar con él directamente. Y por eso Moisés tenía esa tan grande confianza que le estaba haciendo ese reclamo: pero Señor, yo quiero que tú me digas qué va a ser de mí, qué va a ser de este pueblo. Y al final le dice: acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. Así nosotros hablamos con nuestros amigos. Lo hacemos con confianza. Lo hacemos directamente. De pronto no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos cara a cara, pero tenemos ahora los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que nos permiten hablar con nuestros amigos, así estén al otro lado del mundo, y podemos vernos en vía virtual, pero nos vemos. Moisés tenía la bendición, y lo repito, de hablar con nuestro Padre Celestial cara a cara. Nuestro Padre Celestial quiere que todos hablemos directamente con Él. Por eso envió al Señor Jesús como único intermediario entre Dios y nosotros. Recordemos lo que pasó en el momento de ser creado el hombre y la mujer. Dios los colocó en un lugar especial para poder hablar con ellos. Y dice la Biblia, en lo que leímos, que el Señor estaba ahí hablando con ellos. Y más adelante leímos en Éxodo cómo Moisés tenía esa oportunidad, ese regalo de tener esa charla directamente, de tener esa amistad personal con nuestro Padre Celestial. Pero nos dice, y vamos a leerlo en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente como intermediario? Porque a pesar de la gran confianza, de la gran oportunidad que el hombre tuvo desde el principio de hablar directamente con su Creador, con su mejor amigo, el hombre, la humanidad, hemos desechado, no hemos aprovechado esa gran bendición, ese tesoro, ese regalo que es el comunicarnos con nuestro Dios, con el único Dios vivo y verdadero, con el gran yo soy, con Jehová, con Yahvé, con el Dios todopoderoso, con el Dios de los ejércitos, con el poderoso gigante que está a nuestro lado siempre. Lo hemos desechado. Nos dice la Biblia en el libro de Génesis que el hombre pecó, no obedeció.
Y por eso en el libro de Éxodo siempre tuvo que presentarse un sacrificio, un cordero, para que fuera muerto en lugar de la humanidad, para que no recibiera el castigo que es la muerte física y la muerte eterna. Pero en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que solamente porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mis amigos, debemos grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que el Señor Jesucristo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere tener una amistad con cada uno de nosotros, amistad personal. Dios reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Sigamos estudiando. Como tercer punto, el Señor quiere que nuestra comunicación sea el fruto de una amistad personal. Repito, el Señor quiere que nuestra comunicación sea el fruto de una amistad personal. ¿Cómo nosotros vamos aumentando una amistad o incrementando el conocimiento de una persona? Cuando nosotros hablamos con esa persona, cuando nosotros buscamos tenerlo cerca, no solamente virtualmente, y estoy hablando en la humanidad actual, sino que buscamos encontrarnos con esa persona. De esa manera logramos tener una amistad personal. Leamos en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Encontramos a otro personaje en la Biblia, Abraham. Pero encontramos algo que es espectacular. Dios habla de Abraham como Abraham, su amigo. Y retomando lo que hemos estado hablando de nuestra amistad personal, tenemos nosotros amigos muy cercanos porque podemos contarles las cosas personales, tenemos más confianza con ellos, pero tenemos también conocidos a los que tal vez los contamos estrictamente lo necesario del momento, o a los que solamente saludamos, les preguntamos cómo están, ellos nos responden bien y hasta ahí quedó el conocimiento de esa persona. Pero con Abraham era diferente. Dios habló de Abraham como su amigo. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué Dios llamó a Abraham su amigo? Nos dice en este versículo: porque Abraham fue llamado y obedeció. El Señor nos dice en la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Abraham fue llamado, nos dice este versículo, pero Abraham obedeció. Tal vez usted ha escuchado el llamado de Dios muchas veces, desde su niñez, por sus amigos, por sus papás,
por los vecinos, por el colegio, después en la universidad, si se tuvo la oportunidad, o en el trabajo, usted ha sentido que Dios lo ha estado llamando, tal vez en sueños, o tal vez por el compañero de puesto en el bus. De muchas formas Dios nos llama. Pero la diferencia con nosotros es que Abraham le escuchó. Dice, fue llamado, pero Abraham le obedeció. Nosotros tal vez fuimos a la iglesia infantil, a la escuela dominical, como se llama en el lugar donde usted me está viendo, y en su niñez le enseñaron de Dios, le enseñaron que hay único Dios y verdadero Dios. Usted disfrutó de esas enseñanzas, pero ya tal vez cuando fue joven o cuando ya fue adulto, escuchó otros llamados y se olvidó de lo que le habían enseñado. Pero hoy Dios está llamándole. Mi pregunta, ¿vamos a obedecer ese llamado? ¿Qué sucedió con ese llamado? Primero, Abraham lo obedeció. Segundo, esa obediencia lo condujo a ser amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios porque creyó en él, le creyó y le obedeció. Esta es la fórmula para ser amigos de Dios. Repito el pensamiento. Abraham fue amigo de Dios porque creyó en él. Muchas personas, y la Biblia nos enseña que los mismos demonios dicen, sí, yo creo en Dios. Pero la diferencia es que no solamente Abraham creyó en Dios, sino le creyó. Dios le dijo, salga de su familia, salga del lugar donde usted está y vaya a un lugar que yo le voy a mostrar. Le creyó. El Señor nos ha enseñado que no solamente debemos creer en Él, sino que le debemos creer a sus enseñanzas, a lo que la Biblia, las Sagradas Escrituras, a lo que nuestro Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras. Por muchos años, la Santa Biblia fue solamente para unos pocos, pero gracias al Señor que luego abrió la puerta para que todos nosotros la leamos, para que todos nosotros la obedezcamos. Y hoy tenemos esa bendición, no solamente de estudiarla, de leerla, sino de creerle a Dios, de creer en Dios, al Dios de la Biblia, y de creerle a Él. Repito nuestro pensamiento. Abraham fue amigo de Dios porque creyó en Él, le creyó y le obedeció. Mis apreciados hermanos y amigos, Dios nos ha hecho un llamado para que le sirvamos en diferentes lugares y de diferente forma. Debemos no solamente escucharlo, sino ponernos de pie y decirle, Señor, aquí estoy, te voy a obedecer. Y después de que yo le diga, te voy a obedecer, caminar hacia Él en obediencia. Esta es la fórmula para ser amigos de Dios. Cuarto, la amistad requiere confianza y comunicación. Leámoslo en Génesis capítulo 18, versículo 23 al versículo 33. Y se acercó a Abraham y dijo, esta es una charla que hubo entre Abraham y Dios.
Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Había confianza. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Recordemos, Dios le dijo al pueblo en general y nos dijo a nosotros que Abraham era su amigo, y nos dejó escrito en esta palabra que hemos leído que había una comunicación muy cercana, directa. Abraham estaba intercediendo por Sodoma y el Señor le estaba respondiendo. Había una comunicación o una amistad personal. ¿Por qué nos dejó el Señor escrito esto? Porque el Señor quiere que nosotros, todos nosotros, dice la Biblia, hablemos con Él todo el tiempo. Nos dice: orad sin cesar. Y la palabra orar es sinónimo de hablar, de charlar. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros, que usted y que yo hablemos con Él todo el tiempo. Cuando estamos manejando, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos haciendo nuestros oficios, cuando estamos trabajando, cuando estamos descansando. Todo el tiempo el Señor quiere que hablemos con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere ser nuestro amigo personal. Que así como Abraham tenía esa amistad cercana y tenía tanta confianza que empezó a interceder por él. Tal vez ustedes y yo en nuestro trabajo tenemos esa confianza que le decimos a las personas con quienes estamos hablando o negociando, les empezamos a regatear, decimos aquí en Colombia, porque hay cierta confianza. Tenemos la oportunidad de pedir que se nos rebaje o que se nos ayude. Con la familia, por ejemplo, si nos pasa algo, podemos acudir a nuestra familia porque hay confianza. Abraham estaba sufriendo por su familia, estaba sufriendo por Sodoma, y por eso acudió a su amigo, a Dios, y le dijo: ayúdame, por favor, no destruyas a Sodoma. Y empezó esa charla. Si hubieran 50, si hubieran 45, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. Y el Señor no lo recriminó, sino que habló con él y le dio la oportunidad.
Y cuando se terminó esa charla, dice la Biblia, y cuando acabó de hablar, el Señor se fue. Y no es que se haya separado de Abraham, dejaron de hablar. La comunicación que Dios quiere con nosotros es una comunicación personal, una comunicación cercana, una comunicación de amigos, de amistad personal. ¿Para quiénes está reservada esa amistad personal? Para los que tienen un temor reverente. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Vamos a nuestro punto 5. Existen niveles de comunicación con nuestro Padre Celestial. Procuremos estar en el más alto. Encontramos que hay un primer nivel, que es cuando nosotros tenemos una comunicación, mi oración es repetitiva y sin variación. Nos han enseñado muchas veces que repitiendo unas oraciones que nos regalan o que tenemos en un libro, si repetimos esa oración, vamos a tener una cercanía con Dios. ¿Qué pasa en ese nivel? Como no sabemos cómo hablar con nuestro Padre, buscamos que alguien nos indique y nos dirija en cuanto a qué debemos decir, que nos escriba alguna oración o frases para repetirla. Es decir, que recemos. No tenemos esa cercanía, por eso buscamos una forma de hablar con nuestro Padre, pero no hay esa confianza. Se expresan ideas ajenas, no se dice lo que pensamos, no se da una información personal. Es el primer nivel. Tenemos un segundo nivel. Comienzo una comunicación más personal con el Señor, le expreso mis propias ideas, le hablo de mis errores, de mis pecados, pero no lo hago continuamente. Siguiente nivel. Ya nos han enseñado de Dios que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero procuramos nosotros hacerlo lo mejor posible, pero todavía no tenemos esa confianza. Le decimos, sí, Señor, perdón, sí he fallado, pero no tenemos la confianza para decirle, papito Dios, soy un mentiroso, o soy un grosero, o irrespeto a las mujeres o a las personas. O sea, no tenemos esa confianza para decirle las cosas personalmente. O tampoco tenemos la confianza para decirle, papito Dios, yo te amo porque tú me has amado desde el principio. Tú me formaste en el vientre de mi madre y todo el tiempo tú me escuchas. Tú sabes qué estoy pensando, qué voy a decir. No tenemos la confianza. Pero hay un tercer nivel. Me sincero con el Señor permanentemente y con confianza. Le demuestro mis sentimientos y emociones. Entiendo cada vez mejor quién soy yo para Él y quién es Él para mí. De tal manera que cuando peco contra Él, mi corazón se duele inmediatamente y busco su perdón. Tercer nivel. Y es el nivel que Abraham, que Moisés y que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga. Donde yo estoy cerca de Él, donde yo puedo hablar con mucha confianza con Él, es donde el Señor me dice, la Biblia dice que Él me habla de muchísimas formas y donde yo puedo escucharlo y yo estoy decidido a obedecerlo y lo hago. ¿Quiénes somos para nuestro Padre Dios? Eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2. No lo voy a leer, pero voy a hacer un resumen de lo que dice ese capítulo de quiénes somos nosotros para Dios. Nos dice que antes estaba muerto, yo estaba muerto en el pecado, separado de Dios, no tenía la vida que es Cristo, pero que ahora tengo la vida, su presencia en mí. Eso me dice el libro de Efesios capítulo 2, que yo ahora soy templo del Espíritu Santo. Encontramos en Romanos capítulo 3 versículo 23 que
todos nosotros hemos pecado y que nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que no hay justo ni aún uno. Pero cuando yo pido perdón, cuando yo acepto su perdón, cuando yo busco aumentar mi comunicación o subir de nivel de comunicación, de amistad, recibo su perdón. ¿Qué más nos dice Efesios capítulo 2? Dice que antes nosotros merecíamos la muerte eterna, pero que ahora tenemos la seguridad, yo tengo la seguridad de mi salvación, porque Él ha perdonado todos mis pecados y me regaló la salvación. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo más la dádiva de Dios es la vida eterna. Mis hermanos, muchas veces nos han preguntado si nosotros realmente cuando muramos vamos a estar en la presencia de Dios, o yo tengo esa inquietud. Pero el Señor me da a mí la posibilidad de estar seguros desde ya. Cuando yo recibo ese regalo de la vida eterna, cuando yo decido abrir mi corazón para ser amigo de Dios, en ese momento el Señor me da ese regalo de la vida eterna. Y en ese momento yo puedo estar tranquilo que cuando muera voy a estar en la presencia de Dios y que ya desde ya tengo el regalo de la vida eterna. Soy su nueva creación para hacer buenas obras, las cuales Él tiene preparadas para mí. El Señor me enseña en Efesios capítulo 2 que les dejo la tarea para que lo leamos y busquemos esa respuesta. ¿Quién soy yo para Dios? Encontramos que Dios, después de darme el regalo de la salvación, de su perdón, me ha colocado en esta tierra para que nosotros hagamos buenas obras, y no para que seamos salvos, sino como el resultado del regalo que me ha dado de la salvación. Él ha colocado tareas para que todos los que le amamos a Él, los que somos amigos de Él, seamos luz haciendo esas buenas obras. Ahora soy miembro de la familia de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que a todos los que le recibieron, a los que le recibimos, Dios nos dio la bendición de ser parte de su familia. Punto número 6. El Señor reserva su amistad personal para aquellos que le tienen un temor reverente, es decir, que lo respetan, que lo aman, lo obedecen y se apartan del pecado. Voy a repetir ese punto 6. El Señor reserva su amistad personal para aquellos que le tienen un temor reverente, lo respetan, lo aman, lo obedecen y se apartan del pecado. Es la condición que el Señor nos da. El Señor ama a toda la humanidad, ha mostrado su amor para toda la humanidad, pero nos dice que Él muestra su vida, su amor, muestra su voluntad. Dice que muestra y reserva su amistad para los que tienen temor reverente. Y dentro de ese temor está respetarlo, amarlo, obedecerlo y apartarnos del pecado. El Señor nos ama, pero su condición es que nos apartemos del pecado. Veamos el punto 7 para terminar. Sí es posible ser amigos de Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 12 al 17 nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor,
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Sí es posible ser amigos de Dios. El Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente, para los que le respetan, para los que escuchan su palabra, para los que le obedecen. Sí es posible ser amigos de Dios. Vamos a ponernos en posición de oración, de respeto. Y vamos a decirle a nuestro Padre que no solamente queremos conocerle en el nivel 1, donde hablamos esporádicamente con Él, donde vamos cada 8 días a un lugar y repetimos una oración, donde levantamos nuestras manos y a veces no sabemos por qué las levantamos, pero que queremos subir nuestro nivel de amistad, tener una amistad personal con Él. Vamos a abrir nuestra boca y nuestro corazón. Papito Dios, aquí estamos porque tu misericordia lo ha querido así. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú tienes un nivel de amistad para todos nosotros. Tú quieres que nosotros seamos tus amigos. Tú quieres que nosotros estemos siempre cerca de ti. Quieres que hablemos personalmente contigo, Señor. Hoy reconocemos que no hemos hecho poco o nada hemos hecho para buscar tu amistad. Pero hoy pedimos perdón con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra boca. Declaramos que hemos pecado contra ti, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdónanos. Por favor, limpia con tu palabra nuestra vida, que obedezcamos lo que tú tienes para nosotros. Hemos escuchado tu palabra desde hace mucho tiempo, o tal vez algunos la hemos escuchado recientemente. Pero Señor, hoy decidimos escucharte y obedecerte, así como lo hizo Abraham, como lo hacía Moisés. Hoy queremos nosotros tener una cercanía permanente. Abrimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo. Lo abrimos para tener esa amistad contigo. Para, Señor, ser tus amigos y que tú puedas decirlo siempre con toda confianza que nosotros somos tus amigos. Papito Dios, gracias por enseñarnos, por guiarnos, por llevarnos de tu mano. Espíritu Santo, muchas gracias. Amén. Apreciados hermanos, Dios me los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.